Seguimos en la tarde de acá y allá y en este momento música, por supuesto, porque es viernes nuevamente. Estamos con la semana corta y pensamos que era otro día. No, hoy es viernes y vamos a festejarlo como todos los viernes con un poquito de música en vivo, pero primero los presento porque hoy los recibimos a Los Andamios. Bienvenidos Los Andamios. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Súper, está bien. Los veía recién acomodando todo, enseguida armaron. Esa es la facilidad del trío, ¿no? De música, de no ser 40.000 en la banda, sino que del formato trío, ¿no? Formato trío y formato acústico también en este caso, salvo bueno por el piano eléctrico en este caso, pero sí, es un poco lo que decís. Está bueno como reunimos un poco la posibilidad de hacer música de forma más directa y bueno. Ahí pudimos. Y en las presentaciones también, ¿no? Son los tres. Somos los No, dos, no tres. es que suman a algún baterista, viste, que se quedan armando hasta. No, a veces algunos cantantes. En este disco vino Ale Bértora y Paloma Barrales. Que a veces vienen a... Ahí Ale trae un tema de él, a veces nosotros decimos Juli hizo el arreglo, y con Paloma un cover de Fatoruso, ¿verdad? Sí, estuve mirando ahí, chusmeando un poco eso. Ahora vamos a hablar del disco, pero primero hablemos de la presentación que se viene ahora, que van a tener en Capital, ¿no? Sí, 7 de julio, Sala Circe, que queda ahí por Villa Crespo, y va a ser junto al trío de Amalia Escobar. Amalia Escobar también es de Mar del Plata, pianista como yo soy marplatense, somos amigos hace mucho. Ella también tiene un trío ahí con una impronta tanguera, milonguera, por ahí mucho más del género que nosotros, que es un poco más ambiguo, pero bueno, vamos a compartir un montón de música. La sala tiene un piano muy lindo también, así que va a estar bueno. Bueno, le comentamos a la gente que estamos con Julián, que Julián Rossini es pianista y compositor, y también estamos con Francisco Cadierno en violonchelo, y también estamos con Hernán Giorcelli en clarinete. ¿Cómo se da este proyecto de combinar estos instrumentos y decir, empezamos con este proyecto que somos Los Andamios? Empiezo después. No, nosotros nos conocemos en la Facultad de Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes, estudiando composición con medios electroacústicos, lo cual es como medio paradójico con esto porque es algo más acústico. Si bien en este disco incorporamos algunas cuestiones electrónicas que después podemos charlar de eso, pero digamos de esa época compartimos proyectos y esto en 2018 más o menos había surgido una fecha y yo los invité a tocar unas primeras canciones, bocetos, de esto que empezaba como una búsqueda con la música del Río de la Plata, el tango, la milonga. Y bueno, hicimos una fecha o dos, nos gustó y grabamos un primer disco. Y después vino la pandemia y fue como quedamos ahí, bueno, ¿qué hacemos? Sale el disco en la pandemia y fue como que ahí se consolida el nombre de Los Andamios como un proyecto también. Más allá de ser, en principio fue una propuesta mía y después se sumaron, o sea, quedamos en un trío con nombre propio, digamos. ¿Y cómo fue editar este disco en la pandemia? Estamos hablando del disco 1. El primero. Porque sí. Esos son los nombres de los discos, el Sí, 1 y una el 2. cosa- Me encanta, sencillísimo. Sí, Hay sí. gente que le pone cada nombre a los discos que nos tenemos que andar acordando. 1 y 2, me encantó. Un poco predecible, porque lo próximo no, que se va a tener que llamar 3, digamos. ¿no? Claro, bueno. Pero bueno. Sí, ya, porque cambian el nombre, ponen Sí, un nombre claro. a lo Spinetta, ya está, nos mataron. ¿Cómo fue editar en pandemia? ¿Cómo fue sacar este disco, el 1? ¿Y cómo lo recibe la gente, que supongo que a través de las pantallas? Lo grabamos, o sea, no en pandemia, lo habíamos grabado eso en 2018. Sí, en, sí, sí. en Estudios Guión, que también era habíamos ya grabado algunas cosas en ese estudio, que es, bueno, mítico, y decidimos grabarlo ahí, lo hicimos, y había quedado ahí el disco hasta que, bueno, se nos vino la pandemia y eso, y fue, bueno, larguémoslo y empecemos. Y eso como tuvo una circulación que mucho más por ahí de lo esperado para nosotros, que somos músicos independientes. Y bueno, motivó también eso, seguir trabajando una vez que pudimos empezar a salir para afuera y tocar esos temas, armar otros, grabar nuevamente en el mismo estudio. O sea, el disco 1 se llama 1, está grabado en guión, el disco 2 Sí. se llama 2, está grabado en guión también. Hay algo estructural que es así en este proyecto. ¿Cómo es trabajar en Estudios Guión? Alucinante. palabras. Sí, sin palabras. Y entras y ves ahí ya toda la lista de gente que grabó y que pasó por ahí, desde Charly García y Horacio Soriano hasta Guillermo Vilas. Así que es alucinante. Y eso, un poco se
se te frunce cuando aparece ese piano, aparecen esas paredes, aparecen esos equipos de los años 60, 70. Es como un parque de diversiones. Sí, el olor que tiene, la madera, ¿viste? O el estudio que parece medio una nave espacial de ciencia ficción de los 60. Tiene hasta una mugre linda. Claro. Tiene mugre linda. Sí, ¿Viste? Esos escenarios, a veces en los teatros también, que tienen su mística. Parte de la mística es eso, ¿no? Cuando va uno pisando el lugar, ¿qué les sucedió a ustedes cuando lo grabaron? Y es como que la lista es inacabable de todos los discos que se fueron grabando hoy. Entonces, una vez, no sé, yo otra vez compro unos vinilos viejos, así aparece grabado en guión. Digo, claro. Otro más. Y entonces es como que toda esa información cuando entramos ahí fue... El piano y tocar algún temita de Charlie que no saliera bien como para intentar conectar con él en esa cosa que tiene el lugar, ¿no? Sí. Pero sí, es como una escenografía alucinante también, como aparatos que no sabemos qué son, súper analógicos, cosas que además vino en el segundo caso, la segunda vez que grabamos vino Ariel Schlichter, un amigo nuestro, que vino a operar, no sabía bastante usar esos fierros, entonces también como que estuvo del otro lado de la consola casi como siendo un músico más. Y hay un tema improvisado en el disco, una improvisación que hicimos, que es casi nosotros tres tocando y él desde las perillas tirando efectos, cosas extrañas, que bueno, estuvo buenísimo. Magias, ¿no? Que suceden allí en los estudios. Sí, como que fuimos con una idea con los temas, pero también había una libertad ahí para improvisar, que es algo también del trío, también hay partes de improvisación y bueno. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata este trío Los Andamios, que ya más o menos tiraste algunas pistas por ahí, un poco de milonga, un poco de tango, un poco del Río de la Plata, sin dejar tampoco de lado ahí un poco las canciones, ¿no? Sí, yo creo que es la canción. Referidamente se lo puede tildar de ese modo, digamos. A veces ante estas preguntas nos encontramos un poco porque, bueno, ponerle el mote de tango también, claro, por ahí en algunos sectores no es... No va en la estantería no del va, tango claro, tampoco. Claro, pero bueno, pero sí, pero no. Y entonces en esa ambigüedad a veces se pone un poco más tanguero, pero a veces no. Hay una canción, recanción. Sí, después de hacer música desde este lado del planeta. Creo que eso es como medio que no podés evitar sonar de cierta forma cuando estás usando instrumentos acústicos. Instrumentos que también tienen esa historia. No precisamente no hay un bandoneón, digamos, que podría serlo explícito el tango. No tiene por qué ser así, pero digo, como hay cierta sonoridad que empezó a llevar a eso, entonces... El decirle Río de la Plata o la música también combina un poco también esas búsquedas, como mencionamos a Fatoruso, que es un gran referente, o digamos, nos interesa un poco ese sonido, que hay una célula común en la música de Uruguay y en la música acá más porteña, hay algo en común también, entonces bueno, me parece que va por ahí. ¿Y cómo surge la idea de grabar este tema de Fatoruso? Un tema que hacíamos con Paloma, que también es marplatense, otra amiga, y bueno, lo incorporamos porque nos encanta, es un tema no muy conocido, además de Hugo. O sea, en realidad es conocido, pero el disco que se llama Homeworks no está editado, no se lo encuentra en Spotify. Está ¿no? en YouTube, así. Porque está ahí como, es difícil de encontrar. Es un disco que fanático yo desde que tenía, no sé, 16 años, 15, y me pareció que estaba bueno incorporarlo por eso, porque no es un disco que sea accesible, digamos, ¿no? Está medio perdido por ahí. Y hablemos del disco 2 un poco, porque tengo entendido que incursionan un poco en los sonidos electrónicos. ¿Cómo fue sumarle, sonidos electrónicos a lo que venían haciendo? Bueno. Sí, yo creo que se dio el trabajo de pandemia, que fue medio a distancia. Eso te obligaba, a mandar los tracks, él nos mandaba las ideas, pueden grabar ahí un clarinete, un cello. Y eso genera como una cuestión... ¿No hubo ninguna juntada con barbijo a distancia, ni siquiera? O sea que también no hay ninguna foto. Algo que nos caracteriza es que vivimos como muy dispersos, ¿no? En el mapa. Ah, bueno, no son vecinos, porque yo conozco bandas de vecinos que le mandamos un saludo grande a la gente de Berizo, que se han juntado en un patio a tocar, ¿viste? Fue muy larga la No, nos cuesta en condiciones normales. Claro, ya es una pandemia constante. Hay un video ahí que pusieron, que hicimos una especie de esos videos que estaban medio... Claro, estaba de moda. Estaba de moda hacer videos en la casa. Claro. Sí, que ahora verlos son durísimos. Ver eso es como... Sacalo, Nahuel. Bueno, pero dijeron que ahí se suma un poco la música electrónica, el sonido electrónico, que también es un sonido que lo manejó mucha gente también desde las casas y se sumó por todos lados. La electrónica como que vio la pandemia y se metió por algún lado. ¿Ustedes cómo recibieron ese cambio ahí? En este caso, justamente me decía Hernán, como mandábamos las ideas y trabajábamos con un clic. Entonces yo mandaba el tema bien a tiempo
Entonces teníamos un tema y digo, esto por ahí podría ser. Entonces empecé a probar algunas cosas, en realidad lo electrónico sumado como una base rítmica, ¿no? Más que, sobre todo. Después están esas cosas que decíamos de un tema improvisado que parecían como perillas y cosas más reverb, más ambient. Pero en este caso, los dos temas que son fueguinos, y pese a que al final de este disco, que tienen ahí incursiones electrónicas, tienen más que ver con una pista rítmica que se le suma a esta cosa contrapuntística de los instrumentos acústicos. Manteniendo como también algo medio minimalista, sutil, ¿no? Como muy sutil. Sí. Como también ya el trío medio que sugiere eso, ¿no? Con los instrumentos. Sí, de hecho, los temas los podemos tocar sin eso y funcionan igual, digamos. No es que van a tocar en vivo y llevan ahí unas basecitas. Uno de los como A veces sí, arreglar. lo hemos hecho, lo hacemos, en la presentación lo vamos a hacer, pero en otras situaciones donde por ahí ir a tocar mucho más para abajo lo hemos hecho así acústicamente, como vamos a hacer ahora, por ejemplo, que tocamos los temas, digamos, sonando los tres de piso, digamos. ¿Qué estuvieron haciendo durante el año? ¿Dónde anduvieron tocando? Tocamos, bueno, iniciamos en el ciclo Vistongo hace un mes o más de un mes, que tocamos en una fecha acá, que fue la primera fecha del año, previo de sacar el disco. Así que, y ahora estamos haciendo como esto que suscitó de ir a tocar a las radios, como un poco estamos focalizados en la fecha del 7 de julio. Hace 2 semanas. Sí, los vi, sí. Y ahora hoy a la noche vamos a estar en Radio Futura, para quien quiera escuchar. También digamos haciendo un show un poquito más largo en vivo, a las 8:30 de la noche. Así que bueno, estamos así como medio haciendo difusión de intentar, ahora tenemos una fecha importante, el 7 en Capital, y bueno, intentar como promoverla lo más posible. ¿Hay algo que tengan pendiente, así como, bueno, decíamos recién que se metió la electrónica por un momento en este disco? ¿Hay algo que tengan planificado así o en vista que digamos, esto en algún momento lo vamos a hacer en algún Yo material? creo que salir a tocar por fuera de acá, del radio La Plata con Urbano Capital, es como que hay ideas de ir a Mar del Plata a tocar o por ahí para la segunda mitad de año también hacer un poco más de ruta. Y tocar bastante más en vivo. Hemos grabado mucho y creo que estamos Sí, ahí también más hemos recibido como invitaciones para tocar afuera, como que eso, viste, es armar una gira, es como un proyecto a futuro, una gira en Europa, qué sé yo, pero lo vemos posible y está bueno. Y sí está bueno también, ¿no? También ir a convidar un poco de la música propia. Sí, es que eso se revalora afuera. Tuvimos la chance de ir por diferentes proyectos allá a tocar y eso cuando uno tocaba de esta manera, te decía, desde este lado del planeta o desde Argentina, ya mismos instrumentos, creo que se conocí un clarinetista afuera, me decía, che, qué manera diferente de tocar y es como algo que en Argentina, viste, tocamos así. Y eso lo revaloran, así que nada. ¿Cómo elegiste el clarinete para empezar clarinete? a tocar? Porque empezaste con eso. ¿Cómo fue la historia de cada uno? Porque me gustaría saber un poquito de cada uno, porque acá Julián recién estaba marcando mucho Mar del Plata a cada rato y me gustaría saber cómo terminaron la ciudad. Otro marplatense. Voy a marcar acá cerca de Berazategui, que soy ahí, muy orgulloso. Bueno, estudiando en la Universidad de Quilmes había una materia, de grande empecé, o sea, estaba con la música siempre, tocando la guitarra, incursionando en el violín, pero un día cayó el instrumento de la materia de orquestación y nada, lo armó ahí el profe y sonó y fue así como amor a primera vista. Y justo en esa época salía con mi novia de ese momento y un día fue y me lo regaló. Así que buenísimo. Una genia, le mando un saludo. Qué genia, le mando un saludo. que bueno, nada, muy linda historia. Y bueno, ahí empecé y bueno, a estudiar en serio a full y acá estamos. Francisco, contanos vos un poquito. Exactamente igual, pero sin Diferente. novia. Pero, pero la novia no le regaló. Sí, pero lo mismo, misma materia, tocaba la guitarra yo y... Se empieza con la guitarra, ¿no? Sí, es un instrumento muy amable la guitarra, Claro. como que permite ya a la tercera clase estar tocando una canción que te gusta, entonces es como que eso es invaluable para alguien que va a aprender música, ya salir tocando, casi la primera clase. El cello, el clarinete son instrumentos que capaz si vos los abordás desde cero es un poco más complicado porque es más difícil entrar sin haber, no sé, el cello por ejemplo no tiene trastes, es como medio
lo ves y decís, ¿cómo hacen para invocarla acá? Magia. Es que ¿no? todo el Como- mundo Sí. vemos el cello y decimos, ¿cómo hace? Sí, Y sí, clarinete, claro. olvidate. Ah, Sí, clarinete, pero olvidate. se vuelve Ni fácil siquiera comparado a existe. esos instrumentos. Yo, no sé, empecé con Claro. el violín como si fuese la guitarra, me acuerdo. Y dije, esto es fácil, voy a lacuerda.net. o La, algo así. la facilidad de algunos, ¿no? No, al contrario, dije, no, este instrumento no es como la guitarra en ese aspecto, que no te necesitas un profe que te marque desde el principio. El arco, Hay toda una previa todo, para o sea, hacer generar música. el sonido Sí. es la joda del Y son instrumentos, o sea, claro. Y es todos como- estudiando, vos también, ¿no? Sí, ahí estaba, bueno, estábamos con ellos en la facu y bueno, eso, un profe como que nos dijo medio en joda, medio en serio, si quieren empezar a tocar un instrumento de verdad, los bajistas No. pueden ser. Muy en joda porque él también es del palo rockero, ¿no? Como que él también toca el Una bajo, joda, pero que te sí. quedó ahí, ¿viste? Pero no, pero que era como que bueno, sí, está piola como para empezar a tocar algo más allá del universo que uno conoce, ¿no? Sí. Aprovechando Está bueno. que también uno tiene tiempo, como tiene 20 años. Sí. Entonces, bueno, como eso, dijo los bajistas, el cello les va a venir bien, dice, porque Sí. yo tocaba el bajo también, entonces. ¿Cómo lo discriminan a los bajistas, no? Siempre Sí, sí. dicen, ay, el bajista. Claro. No, él incluso era bajista, Ah, entonces, bueno. pero bueno, nada, hizo como una comparación medio falopa entre el bajo eléctrico y el cello, que después nada que ver. Pero en ese momento sirvió, digamos, para acercarme ahí y está bueno, ¿no? Como descubrir otra manera de hacer música y de encontrar un instrumento en el que el sonido o sea, que el chiste del instrumento es generar el sonido, digamos. En un piano, por ejemplo, uno toca y suena, digamos, como Sí. que va por otro lado, va por la construcción de los acordes, o no sé. En el violonchelo, digamos, a lo que hay que llegar es a veces a intentar construir una nota que suene bien, con un buen sonido, afinada. Sí, sí. No prometo que vaya a suceder ahora, pero digo, esa Ahora es lo la vamos idea a del comprobar. instrumento. Sí. Julián, vos de Mar del Plata, ¿te viniste acá a la Universidad de Quilmes? Sí, al principio vivía en Capital, pero sí, cuando terminé la escuela, sí, empecé a estudiar ahí y ahí nos conocimos. Y estuviste en otros proyectos también musicales. Sí, toco con bastante gente, sí, también, o sea, por ahí en grupos donde no compongo, también, bueno, mencionamos a Alejandro Bertora, que canta en este disco 2 y en el disco 1 también, canta con nosotros, es un cantor que solemos invitar. Muy bien. Tiene un grupo que se llama Luna Roja de las Guitarras Negras, yo toco ahí desde hace poquito también, así que Yaman Herrera también es otro, bueno, artista Sí. también como muy conocido por acá, que ahora estoy viendo en el Mira, sur. lo hemos entrevistado a Yaman y nos dijo que iba a ganar Argentina en el Mundial, lo predijo. Lo dijo así. Y al poco tiempo salimos campeones, así que le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, y claro, con él también, y sí, o sea, siempre moviendo bastante, sí, tratando de tocar donde se pueda, grabando. También soy director de unas orquestas escuelas, en este momento de 2. Hace tiempo que estoy en la Casita de los Pibes, que es en Villa Alba, hace casi 10 años. Estamos ahí con una orquesta, se llama Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes. También hemos grabado nuestros discos, hemos salido a tocar a otros lugares. Hernán también trabaja en orquestas. Sí, que esa elección de esos instrumentos generó todo un mundo laboral en lo musical que antes tocando, no sé, la guitarra, el bajo y eso era como tocar tu banda, pegarla. Claro. Y ahí fue tocar en orquestas, o sea, tuvimos mucha experiencia de tocar en orquesta sinfónica. Y Qué después lindo. también laburar, sí, hermoso. Y después también tocar, laburando, dando clases en orquestas infantos juveniles, que ahí se suma lo social, que está buenísimo, la docencia. Y bueno, esa elección generó a futuro un montón de cosas. Bueno, todos docentes, chicos. Si quieren aprender, los contactan. Los andamios en Instagram, ¿no? Sí. Bueno, les deseamos todas las suertes para esta fecha importante que tienen el 7 de julio. ¿Dónde va a ser? En Sala Circe, Capital Federal, ahí por el barrio Villa Crespo.
Muchas gracias. Esa es la canción que abre el disco 2 que recientemente acabamos de publicar. Y bueno, vamos a hacer la canción que le sigue, que se llama Fueguinos. Quedamos mirando las cosas del día y el día se lleva tanta certeza. Tempos tiranos, tan olvidados, han regresado. Dicen que un día se irán lejos, van que van a despejar. Quedamos mirando las cosas del día y el día se lleva lejos, van sueños que van a despejar. Muchas gracias. Qué lujo. Muchas gracias.